Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Cuando lo tenga, me dice un fuerte aleluya. Aleluya. Y en honor a la palabra y reverencia, Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 17. En reverencia a la palabra de Dios nos ponemos un momentito más de pie. Le prometo ya no molestar. Ya después nos quedaremos sentaditos ahí, dejando que el Señor nos alimente a través de su palabra. Efesios capítulo 6, versículo del 13 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Leamos otra vez este versículo número 17, todos juntos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque no nos has pagado, mi Dios, conforme a nuestros pecados, sino que nos has llenado, Padre Santo, de tu amor y de misericordia. Tu palabra dice que tú eres justo, que tú eres fiel, que tú eres poderoso. A ti clamamos, Padre Santo, porque nosotros no tenemos a quién clamar, quién pueda ayudarnos, mi Dios bendito, sino solo tú. Nos declaramos, Padre Santo, dependientes, totalmente dependientes de ti y de tu palabra, Señor. Te suplicamos que puedas hablar a nuestros corazones, que podamos, Señor bendito, salir alimentados en este día a través del poder de tu palabra, Señor. Te suplico de manera especial que seas tú tomando el control de este lugar, tomando el control de mi mente, de mis pensamientos, Señor, para que todo lo que hable en esta hora sea tu voluntad y nada más que tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser esos hacedores de tu palabra y no ser oidores olvidadizos. En todo momento queremos proclamar tu palabra, proclamar tu grandeza, Señor, porque sabemos que el poder de tu palabra es inmenso, que nadie lo puede igualar. Gracias te damos, mi Dios, por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Si usted le quiere poner un título a esta predicación, a este sermón, póngale el poder de su palabra. El poder de su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Ese precioso libro que usted tiene en sus manos, que en algunos lugares es difícil portar la palabra del Señor. Es difícil, ¿por qué? Porque son prohibidos. Esta semana, prácticamente el día de ayer, enviamos nosotros con mi esposa un paquete para nuestro país. Ya que habíamos metido todas las cosas, nos enseñan un listado de las cosas que no se pueden matar. Y tuvimos que abrir la caja y sacar un par de cosillas ahí porque eran prohibidos enviarlas. Las podíamos mandar, pero cabía la posibilidad de que regresaran ese paquete y vamos a quedar gastados. Ahora abramos de nuevo la cajita y saquemos lo que no vamos a mandar. Y le preguntamos a la señorita de correos: mire, ¿y en nuestro país hay algo que no se puede enviar, prácticamente que tenga una dificultad para que llegue, o una prohibición para que pueda entrar? Sí, puede enviarte todo menos bibliografía que hable en contra de la política de su país. Imagínense cómo están nuestros países, que hay cierto tipo de bibliografía que no se puede leer, que es prohibido leerla en nuestro país. Y así mucho tiempo fue prohibido leer la palabra del Señor. En tiempos antiguos, amados hermanos, la palabra de Dios solo podía ser leída por los curas, por los sacerdotes, por el clérigo. Solo ellos podían tener acceso a la palabra del Señor. Estaban en lugares en los cuales tenían una cadenita y esas Biblias no podían ser sacadas de ahí, porque era solo para interpretación de esas personas. Pero ahora, gracias al Señor, usted y yo podemos tener una copia
copia de la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy abundan un montón de versiones de la palabra del Señor, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay versiones que no son para nosotros. Como por ejemplo, usted puede andar en su móvil y decir: mira qué bonito, la versión Jerusalén de la palabra de Dios. Esa versión, amado hermano, usted va a ver que tiene muchos más libros, y usted va a decir: a nosotros nos han engañado, nos han dicho que solo tiene 66, y yo aquí veo que tiene 73 libros. Es la Biblia de la religión tradicional católica. Ahí va a encontrar usted muchos libros que no son inspirados. Y es por eso que cuando se escribió, cuando se ordenó la palabra, cuando fue el canon bíblico, se ordenó de manera que nosotros podamos entenderla. Y se quitó ciertos libros que al parecer no están, no al parecer, sino que ciertamente no están inspirados por Dios. Es por eso que nuestra Biblia o nuestro manual solo posee 66 libros. Hay otra versión que es la que se llama la Nuevo Mundo. Tengan mucho cuidado también con esa versión Nuevo Mundo, porque esa versión es la de los testigos de Jehová. Usted puede decir: mira qué bonito. Y hay ciertas cosas que le quitan a la palabra del Señor, porque le resta importancia o le resta la divinidad que Jesucristo merece. La semana pasada, no me acuerdo qué día, pasó un percance, un malentendido con mi hermana lesbia. Yo vi un librito que estaba ahí y tenía una figurita como que si fueran los papelitos que entregan los tratados, que entregan los testigos de Jehová. Y yo le hago: ¿y eso de quién es? Mío. Así con un poquito de miedo, de duda, me dijo: mío. Tenga cuidado, le dije nada más. Entonces ella, muy sabia, cuando terminó el culto, se acercó y me dice: mire, y esto de verdad que ¿de dónde es? Y lo voy viendo ya, y no, era el Evangelio de San Juan, parece, de las Sociedades Bíblicas Unidas. O sea que estaba muy bien. Lo que pasa es que yo me dejé llevar por esas cosas. Tengamos cuidado en lo que llega a nuestras manos, amados hermanos, porque no todo es inspirado por el Señor, no todo alimenta nuestra alma, porque el poder de la palabra, como lo dije anteriormente, es grande, es tan grande que usted y yo lo podemos comprender, lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Usted no siente, amado hermano, cuando ya la palabra de Dios está haciendo mella en usted, cuando ya la palabra de Dios está haciendo un cambio. Usted no siente cuando ese cambio llega a su vida. ¿Pero por qué? Porque es la palabra del Señor la que está haciendo ese cambio. No es usted, ni soy yo, es la palabra del Señor. Amén. La semana pasada hablamos acerca de la necesidad de confrontarnos nosotros mismos acerca de nuestra salvación. Y había ciertos puntos en los cuales nosotros debemos de detenernos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, de lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas, para todo aquel que ha nacido de nuevo, para todo aquel que es regenerado por el poder de la palabra de Dios y limpio de los pecados gracias a la sangre preciosa del Cordero. Amén. Así que hoy quiero que le pidamos al Señor la dirección, que nos hable a través de su palabra, en especial en el versículo 17. En ese quiero que nos centremos en esta mañana. Se lo voy a leer de nuevo. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Amén. Para comenzar, vemos que la palabra habla de personas salvas, de personas que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. ¿Por qué? Porque dice el yelmo de la salvación. Personas creyentes. La palabra de Dios debe de ser todo para aquella persona que ha nacido de nuevo. No debe ser solo un librito que lo tenemos ahí en nuestra alcoba. No es solo un librito que lo tenemos en nuestra biblioteca haciendo más grande esa colección de libros que tengamos. No, es algo para que nosotros nos deleitemos en la palabra del Señor. ¿Cómo no yo quisiera, amado hermano, que todos pudiéramos venir a las 11:20 aquí en la casa del Señor y leer juntos como congregación la bendita y sagrada palabra del Señor? Yo sé que hay veces que son temas que uno, por ejemplo, estamos viendo la construcción del tabernáculo. Yo sé que mi hermano Antonio se ha de sentir en su salsa, como decimos en mi país. ¿Por qué? Porque le da las medidas en las cuales debe de armar el tabernáculo. Y muchas otras cosas, como por ejemplo, cuando llegamos a los nombres. Leer todos estos nombres. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Aún en esos nombres, aún en esas directrices,
hombres de la Biblia para que construya ya sea un arca, para que construya ya sea un tabernáculo. Ahí el Señor nos habla, ahí le va a hablar el Señor. Amén. La espada del Espíritu, según lo que dice el texto de la palabra de Dios, es una arma ofensiva. Vemos y hemos leído, por eso quise que leyéramos desde el versículo 13, porque habla de todas las partes de la armadura de Dios. Amén. Y vemos que la armadura de Dios se compone por ciertas armas que son defensivas. El escudo, el yelmo, sirven como defensa contra los ataques del maligno, que Jehová lo reprenda, como dice la palabra del Señor. Pero la única arma ofensiva es la espada de la salvación, la espada de la palabra del Señor, que es la que nosotros debemos en todo momento tener presente. ¿Y para qué vamos a atacar nosotros? Vamos a atacar a todo aquello que quiera minar nuestra cabeza, que quiera minar nuestro corazón y hacernos apartar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está el consejo, en esta espada. Muchas veces nosotros en la jerga cristiana decimos, no, aquí ando la espada, dice uno. La espada, el poder de la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que debemos atacar? Como les dije anteriormente, debemos atacar todo aquello que quiera apartarnos de la presencia de Dios. Todo aquello que quiera minar nuestra mente. Todo aquello que nos diga, hoy no vayas a la iglesia. O como lo hablamos la semana pasada, no pidas perdón. Si eso toda la gente lo hace. Si lo que te han hecho a ti es mucho más grande, ¿para qué vas a pedir perdón? ¿Para qué te vas a humillar? Y esas son palabras del enemigo. No viene de Dios esas cosas, porque Dios siempre le va a decir a usted, humíllese. Dios le va a decir a usted, sea pacificador. Trate de llevar siempre las cosas en paz. Amén. Amén. El poder de la palabra, como lo estamos hablando, es más poderosa que cualquier arma satánica. Recordemos los grandes milagros que se han hecho y que hemos visto en la palabra del Señor, en el texto sagrado. Todo tiene que ver con ¿qué? Con la palabra de Dios. Amén. Recordemos cuando Cristo le dijo a Lázaro que saliera porque ya tenía 4 días de muerto. Fue el poder de la palabra. Le dijo, Lázaro, sal fuera. El poder de la palabra del Señor, amado hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba en esa barca, que iba descansando, porque en su perfecta humanidad también Cristo se cansó, amado hermano. Iba dormido, pero los apóstoles, los discípulos, tuvieron miedo de que por poco y esa barca iba a naufragar. Nuestro Señor Jesucristo, con el poder de su palabra, calmó la tempestad. Amén. O cuando Pedro y Juan iban subiendo al templo, dice, y se encontraron en la puerta la hermosa a ese cojo, a ese paralítico, y le estaba pidiendo limosna. El poder de la palabra fue lo que hizo que esa persona sanara. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. El poder de la palabra, amado hermano. No subestimemos la palabra de Dios. No tengamos de menos la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Amén. El poder de la palabra debe de ser en todo momento cristocéntrico. La palabra de Dios, la Biblia, de pasta a pasta, le habla de Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. En todo momento la palabra de Dios hace alusión a ese hombre por excelencia que entregó su vida, que derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo hoy estemos aquí. La palabra del Señor es cristocéntrica. Lo que quiere el Señor en cada uno de nosotros es mostrarnos a Cristo. Lo que quiere hacer la palabra de Dios es mostrarnos a Cristo. Y por eso vayámonos a Juan. O como dicen los niños, yo no encuentro Juan, entonces busque San Juan. San Juan 1:1. Lo tenemos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto de los evangelios. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Usted ve cómo aparece la palabra Verbo en las Sagradas Escrituras. Aparece con V mayúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a Cristo Jesús. Quitemos
Jesús. En el principio era Cristo Jesús. Y Cristo Jesús era con Dios. Y Cristo Jesús era Dios. Desde el principio, amado hermano, la palabra del Señor, el texto sagrado nos quiere mostrar a Cristo. Y la iglesia cristiana evangélica hoy en día debe de ser cristocéntrica. Si usted se ha fijado en la página de la iglesia, en la página de Facebook de la iglesia, yo he puesto algo ahí: cristocéntrica, teocéntrica y bibliocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra base es la palabra del Señor, la Biblia. Que el centro de nuestras vidas es Dios. Y que el centro de nuestras vidas también es Cristo Jesús. El centro de su iglesia, amado hermano, es Cristo Jesús. Tenemos que ser cristocéntricos. En todo momento predicar de Cristo Jesús. Porque nosotros cometemos el error de invertir las cosas. Queremos mostrarle al mundo las grandes maravillas, los grandes milagros, pero no le mostramos a Cristo Jesús crucificado, muerto, sepultado y resucitado al tercer día. No se los mostramos. Queremos mostrarle las grandes cosas, los grandes beneficios de estar en la casa de Dios, los grandes beneficios de estar bajo la cobertura del Señor, pero no le mostramos el mayor beneficio de todos, que es estar limpios de todo pecado. Desde ahí debemos comenzar. Y luego de haberle mostrado a la gente ese beneficio por excelencia, entonces podemos dedicarnos a mostrarle las otras cosas que Dios nos da, las otras cosas que el Espíritu Santo hace. Pero lo que tenemos que hacer, no invertir las cosas. Predicar en todo momento de Cristo Jesús. Porque cuando usted se encuentra en la calle y la gente lo ve, lo primero que ve no es las bendiciones materiales, no es que ha restaurado su familia. Lo que ven ustedes es que usted es una nueva criatura. Lo que la gente ve en la calle es que usted ha cambiado, que lo que hacía antes hoy ya no lo hace, que los vicios que tenía antes hoy ya no los tiene. ¿Y todo por qué? Por el poder de la palabra de Dios, por el poder de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Amén. Eso, amado hermano, tenemos que tenerlo muy en cuenta nosotros. Nuestra iglesia es cristocéntrica. Y aquí se va a hablar de Cristo. Aquí se va a hablar de ese sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque afuera se nos olvida. Afuera se nos olvida ese sacrificio. Ay, cuando cantamos esa preciosa alabanza de la maravillosa sangre de Cristo, muchas veces derramamos nuestras lágrimas. Pero solo es el momento. Solo el momento que estamos entonando esa alabanza, cuando nos acordamos de los azotes, cuando nos acordamos de las bofetadas, cuando nos acordamos de los escupitazos que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero ya después nos olvida. ¿Cómo lo vamos a entender eso? Escudriñando la palabra del Señor. Amén. Por eso mismo no debemos de olvidarnos nunca de la predicación de la palabra de Dios. Cuando usted está en su casa y diga o sienta el deseo de escuchar una predicación, escúchela. Pero quiero, amado hermano, que usted la filtre a través de la palabra de Dios. Si usted escucha en esa predicación cosas que no están en la Biblia, no es de Dios. Pero si usted escucha cosas que están en la Biblia, entonces es de Dios. Y deleítese en la palabra de Dios. Yo no le voy a decir, por favor, hermano, ustedes no escuchen nada, no vean YouTube, no sigan a los pastores. No, síganlos, aliméntense de su palabra, pero filtrenlo todo a través de la palabra de Dios. Aún si yo estoy equivocado, filtrenlo todo a través de la palabra de Dios. Si un día vengo y comienzo a decir disparates, o comienzo a contar chistes, o comienzo a contarle cosas que engrandecen mi espíritu y no a Dios, entonces ese día usted tiene la potestad de decirme, pastor, yo creo que usted se ha equivocado. Ojo, espere que termine el culto, después me lo dice. No se vaya a parar y vaya a comenzar, usted se está equivocando. Porque tampoco las cosas deben de hacerse con orden. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que lo que un predicador nos está diciendo es bíblico? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de lo que un predicador está, valga la redundancia, predicando, viene de Dios? Fácil, escudriñando su palabra. Pero si nosotros no dedicamos un tiempo para leer su palabra, difícilmente nosotros vamos a creer
o difícilmente nosotros vamos a saber discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Nos vamos a dejar engañar, nos vamos a dejar tomar el pelo. Pero ¿qué debemos de hacer? Tener ese tiempo a solas con el Señor, leyendo su palabra. Usted hágase ese hábito. Cuando usted esté en su casa, apártese de todo, apártese de las cosas, abra su Biblia y comience a leer. No comience a leerlo a lo loco. Porque yo conocí una hermana que me dijo: pastor, el Señor me ha revelado que yo tengo que leer la Biblia en un mes. Amado hermano, si leyéndola capítulo por capítulo, día a día, muchas veces no se nos queda, difícilmente se nos va a quedar si la leemos toda en un mes. 66 libros, más de 16,000 versículos. ¿Cree usted que se nos va a quedar? Las cosas deben de ser con orden. Pero hay gente, lastimosamente en nuestros países se da esto. La gente no se prepara y dice: bueno, vamos a ver lo que lo dice la palabra del Señor. La abren y comienzan esto, y comienzan a predicar. Eso no se hace. Porque para predicar la palabra del Señor debe de haber un momento de preparación. Yo a los hermanos que les digo: por favor, ayúdenme a predicar. Yo no le ando diciendo 5 minutos antes. Le digo 2, 3, 4, 5 días con anticipación. ¿Para qué? Para que se preparen, tanto en la palabra de Dios como espiritualmente. Amén. Entonces, amado hermano, esa hermana dijo así: un mes para leer la palabra del Señor. Amados hermanos, seamos ordenados en cuanto a la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas? La palabra del Señor desafía. Ese es el primer punto. La palabra del Señor desafía. Y nos vamos a ir a Hebreos 4:12. Eso lo podemos de memoria todos. Hebreos 4:12. ¿Se la puede alguien antes que la busque en su Biblia? Hebreos 4:12. Salud. Leemos la palabra y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz. Cuando la palabra del Señor nos dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que nos quiere decir es que lo que está diciendo es: examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o si son malos. Esta es traducción lenguaje actual. Se lo repito, dice: examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Podemos decir entonces que la palabra de Dios nos manda un desafío, nos manda a que nosotros tomemos un tiempo y discernamos lo que estamos haciendo con nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios. No podemos nosotros tomarnos un tiempo y decir, y comenzar a analizar y hacer una introspección de lo que estamos haciendo y decir: bueno, lo que estoy haciendo es bueno, lo que estoy haciendo es malo. ¿Cómo lo vamos a saber hacer a cabalidad? Lo vamos a saber hacer cuando nos respaldemos de la palabra de Dios. Si nosotros no nos respaldamos con la palabra de Dios, difícilmente vamos a llegar a la conclusión de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Amén. Podemos decir, amados hermanos, que ese desafío nos manda a reconocer lo que estamos haciendo. Porque muchas veces podemos pasar tiempos, años en la iglesia, congregándonos, pero no damos ese fruto que tenemos que dar. Podemos pasar mucho tiempo en la casa del Señor, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces le fallamos al Señor. Creo que les he contado esta anécdota. Estaba sirviendo yo en la iglesia en la cual yo nací, en una iglesia grande, y el pastor general dijo: por favor, me apartan este parqueo porque va a ser para un invitado especial. Cuando llegó cierta persona que no era el invitado especial, dijo: este es mi parqueo. Lo siento, el pastor general ha dicho que no se puede parquear aquí. Apartar. No se puede aparcar aquí. ¿Por qué? Porque está reservado para un invitado especial del pastor. Pero es que usted no sabe quién soy yo. Yo sabía quién era un directivo.
Es que usted no sabe cuánto tiempo tengo de estar en la casa del Señor. Y en mi mente yo decía, pues no se le nota. Pues no se le nota el tiempo que pasa en la casa del Señor. Que a usted y que a mí, amado hermano, se nos note. Se nos note que venimos a nutrirnos de la palabra de Dios. Que se nos note que somos cristianos. Que se nos note que somos hijos de Dios. Que se nos note, amado hermano, sin necesidad de hablar, con nuestro andar, con nuestro vivir. Que la gente pueda decir, gloria al Señor, porque esa persona ha tenido un cambio. Y solo usted y yo reconocemos que ese cambio puede venir a través de la palabra de Dios. Ese desafío nos manda la palabra, que podamos discernir qué es lo que estamos haciendo. Pero ¿por qué es necesario que nos definamos? Si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué es necesario ponernos en claro? O somos calientes o somos fríos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a los tibios? Los vomitaré, dice la palabra de Dios. ¿Qué es usted? ¿Usted caliente o es frío? Defínase, amado hermano. Definámonos. Si lo que estamos haciendo aquí agrada al Señor. ¿Por qué no podemos venir solo a calentar una silla? No podemos venir solo a pasar el tiempo. No podemos venir, amados hermanos, a visitar al amigo, al compatriota. No podemos venir solo a hacer eso. Tenemos que venir con la convicción de que la palabra del Señor cambia nuestras vidas. La palabra de Dios quiere, amado hermano, que nosotros tengamos un encuentro íntimo con Jesucristo. Y Él, a través de su Santo Espíritu, le va a hacer entender a usted y me va a hacer entender a mí qué es lo que estamos haciendo en la casa de Dios. Si estamos comportándonos como Judas, no traidores, sino que Judas, acuérdese, Judas estuvo con el mejor maestro. Judas estuvo con Cristo, con Dios vivo, pero nunca aprendió nada de Él. Pero nunca aprendió nada de lo que Jesucristo predicaba. Debemos de tener fe en Cristo Jesús. Debemos de tener fe en la palabra de Dios. Pero tener fe, amado hermano, no solo es decir que Dios nos va a librar de las cosas malas. Tener fe, amado hermano, no solo es decir que Dios va a cumplir mis deseos o mis caprichos. Tener fe, amado hermano, es saber que Cristo está en mí. Tener fe, amado hermano, significa que tenemos que tener ese encuentro con Cristo Jesús. Un encuentro verdadero, un encuentro real, un encuentro íntimo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El día que usted y yo tengamos ese encuentro, ese día va a ser un día de gloria. Ese día nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a dejar de ser igual. Nuestra vida va a dar un giro. Si hoy decimos que estamos en la presencia del Señor, ese día, amado hermano, vamos a llorar de alegría, vamos a llorar de gozo, vamos a derramar delante de la presencia del Señor cuando tengamos ese encuentro con Él. Amén. La palabra de Dios, como dices, viva y eficaz, también puede ser traducida como viva y poderosa. ¿Por qué? Porque alcanza las profundidades de nuestra existencia. Alcanza lo más profundo de su corazón. Esa espada que penetra en su corazón, discierne los pensamientos. Ahí es donde el Señor le habla. Ahí es donde el Señor, que todo lo ve, sabe lo que hay. Pero qué precioso tendría que ser que también nosotros compartiéramos eso con el Señor. ¿El qué tenemos que compartir? El saber discernir lo que hay en nuestro corazón. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, Dios pesa los corazones, pero también usted puede pesar su corazón y saber qué es lo que está haciendo. La semana pasada les dije, hay alguien aparte de Dios que conoce a cabalidad si estamos haciendo bien las cosas o las estamos haciendo mal. ¿Quién es? Usted, yo. Cada quien reconoce, amado hermano. Pero ¿cómo vamos a reconocer esto? Vamos a reconocer eso cuando estemos firmes en la palabra del Señor, en el poder de la palabra del Señor. Amén. No nos vaya a pasar que en el futuro vamos a tener muchos años de estar congregados, muchos años de estar acá en la iglesia, y de repente sepamos o entendamos que no hemos tenido ese encuentro con el Señor. Miren, esta semana hablaba con algunos hermanos y me llena de gozo el saber de que el discipulado de los días viernes está dando sus frutos. Está dando sus frutos.
gente que me dice, no, hoy yo entiendo más las cosas. Hoy yo sé por qué está escrito esto, yo sé por qué está escrito lo otro, yo sé qué es lo que significa en mi vida. Y no solo por saberlo, amado hermano, sino también para ponerlo en práctica. Gente que me ha dicho, mi vida ha cambiado. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque no es por mí. No es porque vine aquí a la iglesia, es por el poder de la palabra de Dios. La palabra del Señor es la que cambia. Cambia a cada uno, no que la palabra se vaya a cambiar. La palabra de Dios es la que penetra en nuestras almas. Otra cosa que hace la palabra del Señor es sana. La palabra del Señor sana. Vayamos al Salmo 107. Salmo 107. Cuando lo tenga me dice aleluya. Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Dice la palabra del Señor: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es cierto, amado hermano, que la sanidad física es importante. Cuando nosotros estamos enfermos, definitivamente que no le servimos a Dios igual. Usted puede venir a la casa de Dios con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago, pero no va a estar a gusto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clamar al Señor, porque Él es nuestro médico por excelencia. Claro que sí, ¿por qué no lo vamos a decir así? Si así es. Pero hay algo más importante que la sanidad física, y esa es la sanidad espiritual. Y esa es la que nosotros debemos de anhelar. Esa es la que nosotros debemos de pedirle al Señor, la sanidad espiritual. Amén. Recuérdese el ejemplo que le puse cuando el apóstol Pedro y Juan iban al templo a orar, que iban entrando por la puerta de la Hermosa, y se encontraron a ese paralítico. El paralítico lo que le pedía era algo material. El paralítico lo que le pedía era algo para sostenerse económicamente. Pero Pedro y Juan sabiamente le dijeron: lo que tengo, no te doy oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Allí, amado hermano, usted no puede encontrar gente que en la entrada le dice: ¿cuánto le hace falta para completar el mes? Tenga, aquí le voy a dar 500 euros. No va a encontrar eso, pero sí va a encontrar el alimento para su alma. Pero sí va a encontrar la sanidad de su espíritu, la sanidad de su alma. Necesitamos sanar nuestra alma de todo aquello que nos destruye. Muchas personas nos hacen sentir mal. ¿A cuántos de acá nos han hecho sentir mal más de alguna ocasión? A mí mucho. A mí mucho. Y yo, que antes criticaba a los pastores porque decía: que son de hierro, no sienten nada. Sentimos. Y muchas veces yo me he sentido ofendido, me he sentido despreciado, me he sentido hecho de menos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No dejar entrar el remordimiento en nuestro corazón. El rencor en nuestro corazón no debe de existir. ¿Sabe que hay estudios científicos que dicen de que todas estas cosas le llaman el estrés? Que le dio colitis nerviosa, el estrés. Que diabetes, por tanto estrés. Pero eso, amado hermano, es porque dejamos entrar muchas cosas en nuestro corazón que no edifican. Se lo he contado, creo, también en alguna ocasión. Mi madre tenía una vecina que le hizo la vida imposible, y cada vez que mi mamá veía a esa persona, literalmente le dolía el estómago, se le retorcían las tripas, le daba hasta retorcijones, como le dice mi mamá. ¿Cómo es posible que algo que no es físico pueda causar algo físico en nosotros? No deje entrar cosas horrendas, horribles. No deje entrar basura en su corazón. No se llene de amargura, amado hermano, porque el día de mañana puede repercutir en su físico, en su salud. Esto hablando naturalmente, pero lo que en realidad importa es que usted no debe dejar entrar esto en su corazón, porque ahí habita el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Amén. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, dejemos pasar la ofensa. Pero a veces nos cuesta. Me ofendieron, pero quiero salir yo ganando. El día de ayer puso ese ejemplo a Anita, lo que le sucedió. Dice que saliendo de predicar, iba gozosa de que había predicado la palabra del Señor.
iba para su trabajo. Y de repente vio un hombre y lo primero que el hombre hizo fue tirarle un gran eructo en la cara. ¿Cree usted que eso es de Dios? Eso es el enemigo, que Jehová lo reprenda porque estaba molesto porque se había predicado la palabra del Señor. A ella le dieron ganas de decirle un montón de cosas, de decirle hasta de lo que iba a morir, o como dicen aquí, de todo menos guapo, de todo. Pero algo le dijo a ella: venite a predicar, tenés que poner en práctica lo que has predicado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarnos de todo aquello que no tiene cabida en nuestro corazón. ¿Y cómo nos vamos a limpiar, amados hermanos? A través de la palabra de Dios. Tenemos que tener ese corazón limpio, sano, para que esté ahí la presencia del Señor. Amén. Otra cosa que hace la palabra del Señor es que limpia. Salmo 119:9. La palabra del Señor limpia. 119:9. Ya les he dicho que el que me diga de memoria el Salmo 119 le doy un premio. Salmo 119:9. Es una pregunta la que lanza la palabra de Dios acá, y de igual manera también da la respuesta. Mire cómo dice: el joven su camino con guardar la palabra de Dios. Es cierto, aquí dice joven, pero todos aquí, amados hermanos, no creo que nos creamos ancianitos. La palabra de Dios es para todos. ¿Con qué va usted a limpiar su camino? Con la palabra del Señor, con guardar la palabra de Dios. Veamos esto. Vamos por un camino y hay muchas piedras, hay muchos obstáculos. ¿Qué es lo que hace usted? Si usted pasa todos los días por ese lugar, la va apartando. Amén. ¿Para qué? Para que el día de mañana no le cueste pasar, para que no vaya a tropezar. Pero ¿qué sucede si esas piedras están ahí? Vamos a tropezar cada día más y más y más. Así es el pecado. Tropezamos en el pecado, pero como no lo queremos apartar, nos hemos enamorado de esas piedritas que nos causan dolor en nuestros pies. No las queremos apartar. ¿Y qué es lo que sucede? Cada día más tropezamos. Tropezamos hasta que llega el momento que nos podemos caer. Llega el momento que nos podemos hacer daño. Llega el momento en que ya no va a haber vuelta atrás. Va a haber un momento en que nos vamos a enfriar tanto que nos vamos a congelar y ya no vamos a querer volver a la casa del Señor. O vamos a seguir tropezándonos y, como pasa en nuestros países, que dejamos todo para el día de mañana. Mañana la limpio, mañana aparto la piedra, mañana aparto el escombro. Y llega el día de mañana y viene Cristo. ¿Y cómo nos encontró el Señor? Tropezados, golpeados, caídos. ¿Y nos vamos a ir así con el Señor? No nos vamos a ir así con el Señor. La palabra del Señor nos limpia y nos enseña que Cristo es el que quita nuestros pecados, que limpia nuestras vidas de toda aquella inmundicia que antes había, todo aquello que nos hacía estar apáticos a la palabra del Señor. Todo eso es lo que limpia, y todo lo limpia por el poder de la palabra de Dios. Tengamos en cuenta, amados hermanos, que Cristo es suficiente para nosotros. Cristo es suficiente para salvar nuestra alma. Cristo es suficiente, amados hermanos, para lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Limpiarnos. Limpiar su alma, limpiar su corazón a través de la palabra viva, eficaz. Esa palabra que es más cortante que una espada de dos filos. Le voy a hacer una ilustración de algo que leí en esta semana. Lo pesa, no crea, que pesa, hermano. Dice que iba un día un hombre que vendía patatas. Haga de caso que yo soy de ese hombre que vende patatas. En mi país es bien gracioso, porque en mi país dicen la papa, y que me ayuda de patatas. Es muy gracioso. Pero dice que iba ese hombre cargado con sus patatas, y de repente escuchó a alguien que le dijo: ¡Hey, tú! ¿Verdad que tú eres cristiano? ¿Por qué es que tú eres cristiano? Si a Dios o a Cristo nunca lo han visto. Dice que el hombre que vendía sus patatas iba y se detuvo y le hizo así.
No lo volvió a ver. Y le dice, ¿verdad que mi carga se ha caído? Sí, le dice. Yo no vi quién me la quitó. Yo no vi quién la soltó. Pero sí sentí que ya no tengo ese peso. Y ese peso del pecado es el que Cristo quita de sus vidas. Ese peso del pecado es el que Cristo limpia de su existir. Ese peso del pecado es el que se ha quitado, es el que se ha limpiado gracias al poder de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor.